El 6 de septiembre de 1930, irrumpe en la Argentina el poder militar. A partir de esta fecha, los militares no abandonarán su posición de poder, condicionando a los diferentes gobiernos civiles y transformándose en el brazo armado de los sectores que jamás podrían llegar al gobierno por el voto popular. El general José Félix Uriburu es el jefe de este primer golpe y se rodea de figuras del nacionalismo católico y de las familias tradicionales para formar su equipo de gobierno. Uriburu quiere instalar en nuestro país un régimen corporativo similar al fascista, pero fracasa ante la oposición de la oligarquía, que prefería instalar una democracia fraudulenta con represión a la oposición. El general von Pepe, como lo llamaban por sus simpatías por los militares alemanes, crea una sección especial en la policía, destinada a perseguir a los dirigentes gremiales y a los opositores en general. El comisario Leopoldo Lugones, mucho menos poético que su padre, introduce el uso de la picana eléctrica en los interrogatorios, un invento argentino. Se decreta la pena de muerte y hay varios fusilados. Entre ellos, destaca la figura del anarquista italiano Severino Di Giovanni, autor de varios atentados y asaltos con fines políticos, fusilado en febrero de 1931. Uriburu estaba tan convencido de que hacía las cosas bien, que decidió convocar a elecciones en la provincia de Buenos Aires. Era hora de que el pueblo le demostrara su apoyo. La corriente enérgica y pura que viene con vosotros significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. El fracaso fue rotundo. Ganaron los radicales. El general decidió, acorde con sus principios, anular las elecciones e intervenir la provincia. A partir de entonces, el fraude electoral se transformaría en el instrumento indispensable para la continuidad del régimen. Ante el fracaso de Uriburu, aparece la figura de recambio, el general Agustín P. Justo, quien junto a Julio A. Roca Hijo integrará la fórmula presidencial para las fraudulentas elecciones de noviembre de 1931. No hubo sorpresas y Justo asumió la presidencia en febrero de 1932. El general y su vicepresidente representaban fielmente las aspiraciones de la oligarquía criolla y las necesidades del Imperio Británico en una época de crisis mundial. No parecían preocuparse por la miseria, la desocupación y el hambre en un país considerado entre los primeros productores de alimentos del mundo. Hacia 1929, tras los duros años de penurias y reconstrucción que siguieron a la Primera Guerra Mundial, Europa había entrado en una nueva etapa de reconstrucción económica bajo la creciente influencia norteamericana. Happy in the evening, 'cause we know we've got water everywhere and always boiling hot. A pesar de esta prosperidad, existían en el sistema económico internacional signos preocupantes, como, entre otros, la tendencia de los estados a proteger a los productores agrícolas e industriales a través de aranceles aduaneros, agravando la dificultad para colocar internacionalmente los sobrantes de producción. Por otra parte, el proteccionismo de los Estados Unidos, exportador a su vez de mercancías y capitales, dificultaba la entrada de productos de otros países en su mercado. En este país, el boom económico de los años 20 había producido una gran especulación en torno a la cotización de las acciones de las empresas en los mercados de capitales.
Esta situación llega bruscamente a su fin en octubre de 1929, cuando el mercado de valores de Wall Street tuvo una súbita caída, originada en la circunstancia de que el valor de las acciones había dejado de reflejar la marcha de la economía real. La sociedad norteamericana posterior a 1930 ofrecerá un nuevo rostro, millones de desocupados, barrios de emergencia, descontento general. El alto nivel de integración de la economía internacional y el rol protagónico que en ella desempeñaban los Estados Unidos hicieron que la crisis se propagara por todo el mundo. La quiebra generalizada del sistema bancario norteamericano arrastró a la banca europea, provocando el colapso del sistema monetario internacional. La situación económica se proyectó rápidamente a la esfera social y político-ideológica, cuestionando las concepciones políticas del liberalismo y dando por tierra con el optimismo y la fe en el progreso indefinido iniciado unos años antes. La gravedad de la situación condujo a pensar en el Estado como principal protagonista para la resolución de la misma. Así, se inauguró en todos los países, ya fuera su gobierno autoritario o liberal, una política de dirigismo estatal que adoptó diferentes modalidades según la situación política y social de cada país. En los Estados Unidos, en 1932, el Partido Republicano es derrotado por el del candidato demócrata Franklin Delano Roosevelt, quien pone en práctica el intervencionismo del Estado, reemplazando el liberalismo desenfrenado de los gobiernos republicanos. La propuesta de Roosevelt, conocida como New Deal o Nuevo Trato, consistió en una serie de medidas legales con las que intentaba restablecer la prosperidad, fomentar el mercado interno y encarrilar la creciente agitación social. Entre las medidas económicas más notables que adoptó figuraban la devaluación del dólar, que alivió la situación de los granjeros, los subsidios a la producción agrícola y la realización de grandes obras públicas como las del Valle del Tennessee, que emplearon a millones de trabajadores desocupados. La crisis mundial de 1929 golpeó duramente a las economías latinoamericanas. Gran Bretaña y los Estados Unidos transfirieron los efectos de la crisis a los países que se encontraban bajo su influencia, bajando los precios de las materias primas, repatriando inversiones y colocando trabas a las exportaciones latinoamericanas. Las consecuencias de estas políticas fueron el desempleo y la miseria. Ante la falta de divisas, comienza a desarrollarse la industria liviana para reemplazar las importaciones que ya no pueden adquirirse. El Estado, controlado por las élites conservadoras, interviene en la economía y subvenciona las actividades de los sectores dominantes. Esta intervención no se da en el terreno social, donde las mayorías populares quedarán libradas a su suerte. La excepción a estas políticas conservadoras fue el México de Lázaro Cárdenas, profundizando las conquistas en la legislación laboral, en la división de los latifundios y la expropiación de las compañías petroleras en 1936. Los países centrales trasladaron los efectos de la crisis hacia los países periféricos como la Argentina. Ellos fijaban los precios de nuestros productos y decidieron bajarlos considerablemente. Los pequeños productores se arruinaron y tuvieron que dejar el campo. En la ciudad empezaban a aparecer las industrias, no como producto de un plan industrial, sino como una respuesta a la falta de divisas para comprar los productos importados. Va naciendo así la industrialización,
para sustituir a las importaciones. Serán estas fábricas las que comiencen a demandar mano de obra y a ellas se dirigirán los miles que llegan desesperados desde el campo. Nadie quería a los recién llegados. Los llamaban cabecitas negras, aluvión zoológico. Las clases medias y altas se horrorizaban por tener que compartir una ciudad que antes parecía pertenecerles. Los gobiernos conservadores no encararon ningún tipo de política social ni de vivienda, y así, ante el desamparo, irán apareciendo las primeras villas miserias, como la llamada Villa Desocupación de Retiro. Al gobierno sí le preocupaba, en cambio, un hecho ocurrido en Ottawa, Canadá, en 1932. Allí, ante la crisis, Inglaterra se reúne con sus colonias y excolonias para reorganizar su comercio exterior. El Reino Unido decide adquirir los productos que antes compraba a la Argentina en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En los sectores ganaderos exportadores argentinos, hay un gran desconcierto. La metrópolis los había abandonado. El gobierno de Justo, fiel representante de los sectores ganaderos exportadores, envió a Londres al vicepresidente Julio A. Roca Hijo para tratar de llegar a algún acuerdo. Hubo una cena de recepción donde Roca dijo sin ruborizarse que la Argentina era, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. Otro miembro de la delegación, director de los ferrocarriles ingleses en Argentina, no se quedó atrás, diciendo a su turno que la Argentina es una de las joyas más preciadas de su graciosa majestad. Finalmente, se firmó un tratado con el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman. Por el pacto Roca-Runciman, Inglaterra solo se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. En cambio, la Argentina aceptó concesiones lindantes con la deshonra. Liberó los impuestos que pesaban sobre los productos ingleses y se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos. Se creó el Banco Central de la República Argentina, con funciones tan importantes como la emisión monetaria y la regulación de la tasa de interés, en cuyo directorio había una importante presencia de funcionarios ingleses. Finalmente, se le otorgó el monopolio de los transportes de la capital a una corporación inglesa. El gobierno del general Justo, a través de su ministro Federico Pinedo, intervino en la economía. Creó las juntas reguladoras destinadas a favorecer la producción, pero orientadas en beneficio de los grandes productores agropecuarios. La intervención del Estado se limitaba a resguardar con fondos públicos los intereses privados de los grandes grupos económicos. Este manejo discrecional del presupuesto por parte del gobierno fomentó la corrupción y los negociados, grandes protagonistas de esta década infame. Cada día parecía descubrirse un nuevo escándalo, llegándose al extremo de sobornar a los niños cantores de la lotería para que cambiaran el premio mayor de Navidad. La mayoría de los negociados tenían su origen en el gobierno y sus funcionarios. Uno de los más famosos fue el de las carnes, denunciado en el Senado por el demócrata progresista Lisandro de la Torre. El senador santafesino denunció por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo, Pinedo de Economía y Daó de Hacienda. De la Torre probó cómo se ocultaba información contable en cajas selladas por el Ministerio de Hacienda
y demostró hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman. Las denuncias hicieron evidentes las conexiones del gobierno con otros negociados. El nivel de las discusiones en el Senado fue subiendo de tono hasta que se decidió hacer callar a De la Torre. Un matón del Partido Conservador atentó contra la vida del senador, matando a su amigo y compañero de bancada Enzo Bordavere. Se dio por terminado el debate. ¿Quién podría oponerse al gobierno? El radicalismo, principal partido de oposición, estaba inmerso en una profunda crisis. Tras la muerte de su caudillo Hipólito Yrigoyen en 1933, Alvear asumió la conducción partidaria. Mantendrá solo por 2 años el mandato irigoyenista de no participar en elecciones fraudulentas. En 1935, el radicalismo, al volver a la lucha electoral, se integra al sistema legitimándolo, llegando a involucrarse a algunos de sus hombres en casos de corrupción. Un sector radical se separa del partido y crea la Fuerza Orientadora Radical de la Juventud Argentina, Forja, que a través de figuras como Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jaureche harán importantes aportes al estudio de la sociedad argentina desde una óptica antiimperialista y popular, denunciando la corrupción y los negociados de la década infame. El comunismo, que siempre había tenido mucha menos importancia de la que le gustaba hacer creer a los sectores dominantes, estaba al borde de la ilegalidad y demasiado vinculado a las decisiones de Moscú como para aparecer como una alternativa. El Partido Socialista contaba con una presencia parlamentaria importante, producto de la abstención radical. Cumplió un valioso papel de denuncia del régimen y trató de concretar la sanción de leyes laborales de avanzada. Figuras como la de Alfredo Palacios dejaron su huella en la historia parlamentaria argentina. En Europa Occidental, la crisis conduce al fortalecimiento en algunos casos y ascenso en otros de regímenes políticos autoritarios de fuerte contenido nacionalista y corporativo. El progreso de los mismos se relaciona con el clima de incertidumbre social, política y económica que engendró la posguerra y el miedo que produjo el triunfo del socialismo a partir de 1917. Las clases medias, asoladas por la crisis, se enfrentaban al fantasma de la proletarización y a la agitación de las masas trabajadoras y buscaban en los regímenes autoritarios una vía de ascenso social y prestigio. De esta forma, los mencionados regímenes constituyeron una opción para ciertos sectores sociales porque canalizaron sus temores y fueron capaces de explotar el apoyo de las masas y la reacción conservadora. En este contexto, floreció el Partido Nacional Socialista, cuyo artífice, Adolf Hitler, logró el apoyo del 37% del electorado. Pronto, los nazis aparecieron como los únicos capaces de controlar la situación y llegaron a ser el segundo partido dentro del Reichstag. El 3 de junio de 1934, sirviéndose de los SS, cuerpo selecto de hombres escogidos, en la que se llamó la Noche de los Cuchillos Largos, organizó la masacre de miembros opositores dentro del partido y logró su estabilización, contando con el apoyo de sectores vinculados con la gran industria y los fabricantes de armamentos. Und die Arbeitslose AD beginnt nun zu wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen.
Heute möge es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. El mensaje político de Hitler combatía la democracia, el parlamentarismo, el pacifismo, el marxismo y el sindicalismo. Se caracterizaba por el desprecio a los argumentos racionales, la apelación a los recursos más oscuros del resentimiento, el odio y el racismo antisemita. Los judíos, especialmente señalados como los principales culpables de todos los infortunios de la raza aria, sufrieron discriminación, cárcel, expatriación y muerte. El mesianismo político también ocupó un lugar destacado. Hitler dirigía la gesta que llevaría a los alemanes, humillados tras la Primera Guerra Mundial, a dominar toda Europa. En este sentido se orientó la propaganda nazi, organizada por Goebbels, quien enfatizó los valores raciales de los arios alemanes y los invitó a aumentar la natalidad y a prepararse moral y materialmente para una nueva guerra. Durante el gobierno de Hitler, Alemania conoció años de resurgimiento y expansión. Mediante una política dirigista, puso en marcha un programa de reconstrucción económica con el objetivo de lograr la autarquía y de rearme, que logró eliminar el desempleo. La Unión Soviética pudo sortear la crisis que afectaba al mundo capitalista gracias a su aislamiento económico. 2 planes quinquenales modificaron radicalmente su estructura productiva. Dejó de ser exportadora de materias primas para convertirse en nación industrial. José Stalin, dirigente integrante del aparato partidario soviético que emergió triunfante en la lucha por la sucesión a la muerte de Lenin, instauró una implacable dictadura, haciendo desaparecer a los diferentes opositores que se le presentaron dentro del partido o fuera de él. Los procesos de Moscú, a partir de 1936, costaron la vida a viejos dirigentes revolucionarios y en 1940, León Trotsky, lugarteniente de Lenin, organizador del Ejército Rojo y figura de gran prestigio popular, fue expulsado de la Unión Soviética y asesinado en México, presumiblemente por orden de Stalin. El 24 de junio de 1935 moría en Medellín, Colombia, Carlos Gardel, sin duda el mayor símbolo del tango argentino. Su voz inconfundible hizo famosa a la canción argentina en todo el mundo. Su entierro fue el más imponente que se había vivido hasta entonces en Buenos Aires. Tras su muerte, se transformó en un mito y el vocabulario popular incorporó una nueva frase para definir a alguien fuera de lo común. Es Gardel. Sentir que sulsa pelo la vida. Charles Chaplin, a través de su personaje Carlitos, se encargó de criticar a la sociedad de la época con su demoledora ironía. Nadie podía evitar conmoverse con escenas como las de El Pibe. El maquinismo y la deshumanización fueron el tema de Tiempos Modernos. En El Gran Dictador se atrevió a tomarle el pelo a Hitler y al autoritarismo en general. Carlitos dejó un recuerdo imborrable y nos invitó a soñar con un mundo mejor. Siguiendo las modas políticas mundiales, las clases dirigentes argentinas empezaron a prestar atención a los nacionalismos totalitarios de corte fascista.
Algunos retomaron la vieja idea de que el pueblo no sabía votar y que entonces era mejor que no votara. Muchos antiguos liberales fueron girando hacia la derecha, leyendo a autores como Julio Irasusta, que pedían a la oligarquía que se regenerase para poder cumplir su rol histórico de conducir el país ante el supuesto fracaso de la democracia. El gobierno de Justo, si bien no simpatizaba con el fascismo ni con el nacionalismo católico, toleró y tuvo especial cuidado en asegurarles un lugar en la vida política nacional. Veía en estos sectores un contrapeso frente al movimiento obrero y a los partidos políticos democráticos. Esto explica cómo un fascista confeso, como el conservador Manuel Fresco, fue designado gobernador de la provincia de Buenos Aires, elecciones fraudulentas mediante, en 1936. Durante sus 4 años de gobierno, Fresco, quien ostentaba en su despacho los retratos de Hitler y Mussolini, desarrolló un proyecto de corte fascista en el primer estado argentino. Su estilo de ejercer el poder fue una combinación de represión y demagogia. Algunos lo definieron con el curioso nombre de conservadurismo popular. Fresco fue uno de los primeros en entender dentro de los grupos dirigentes que no convenía seguir ignorando los padecimientos de la clase trabajadora porque podía convertirse en una peligrosa amenaza para el sistema. Negoció con los sindicatos provinciales más dialoguistas, novedosos convenios laborales y organizó en los comités conservadores redes de beneficencia que entregaban comida y ropa a cambio de afiliación y votos. En esta época de desengaño político y crisis moral, la Iglesia Católica aumentó su influencia. La masiva concurrencia a las sesiones del Congreso Eucarístico Mundial, reunido en Buenos Aires en 1934, confirmó que la Iglesia aparecía como un elemento aglutinante para los descontentos y como una garantía de continuidad del sistema para las clases dominantes. De los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie... Los orígenes de la Guerra Civil Española se remontan al año 1931, cuando la derrota electoral de los partidos monárquicos provocó el alejamiento del rey Alfonso XIII y la proclamación de la República. La España de entonces carecía de relevancia internacional. Un porcentaje de analfabetismo del 45%, una economía precaria, una sociedad de fuertes contrastes entre los poderosos terratenientes y un campesinado duramente explotado, situaciones a las que se agregaba un altísimo presupuesto militar, hacían de España una de las naciones más atrasadas de Europa. En este contexto, si bien el gobierno republicano realizó notables progresos en el terreno educativo y en el económico, no logró superar las constantes luchas de partido, agravadas por los enfrentamientos sociales y por las tendencias separatistas de vascos y catalanes. Quieren pasar los moros. En febrero de 1936, luego de diversas alternativas, se realizó una trascendental contienda electoral que dio el triunfo al Frente Popular, formado por socialistas, comunistas, republicanos liberales y autonomistas, al imponerse al Frente Nacional, coalición de derecha que contaba con la adhesión de la mayoría de los altos mandos del ejército, partidos monárquicos, sectores católicos y de la Falange Española, agrupación de tendencia claramente fascista. Madrid que bien resiste. Contra este triunfo electoral, el 17 de julio de 1936, se inició un alzamiento en las guarniciones de Marruecos, acaudillado por el general Francisco Franco, movimiento que se extendió enseguida por toda la península. Las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita. Los rebeldes, que se autodenominaron nacionales, triunfaron en algunas regiones, en tanto los republicanos o leales retenían el poder en Madrid, Barcelona, Bilbao
y otros centros urbanos de importancia, gracias al rápido accionar de las milicias organizadas por los partidos de izquierda y los sectores obreros. De esta forma, España se vio envuelta en una cruenta guerra civil que finalizó en 1939 con el triunfo del general Francisco Franco, que con los títulos de generalísimo y caudillo inició una dictadura que se prolongó hasta su muerte, acaecida en 1975. La Guerra Civil Española conmovió al mundo entero y fue seguida y vivida con honda intensidad por la comunidad española argentina. Contó con episodios altamente impactantes y conmovedores, como la destrucción de la aldea vasca de Guernica por la aviación alemana, puesta al servicio de los franquistas, situación cuyo espanto y horror inmortalizó en la obra homónima el pintor español Pablo Picasso. Los estados fascistas, Italia y Alemania, auxiliaron militarmente a los sublevados, en tanto que Francia e Inglaterra retasearon su ayuda a los republicanos a fin de evitar un choque con las potencias antes mencionadas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas proporcionó armas y asesoramiento a los republicanos, que se pagaron con el oro del Banco de España. También apoyaron a la República voluntarios de numerosos países que constituyeron las llamadas Brigadas Internacionales. El mismo año 1936 marca también el nacimiento de la unidad fascista, por cuanto se consolida el eje Roma-Berlín. La alianza germano-italiana, afirmada durante el transcurso de la Guerra Civil Española, empujó bajo la creciente influencia de Hitler a que Mussolini iniciara en Italia la persecución antisemita. Asimismo, es a partir de 1936 que el nacionalsocialismo alemán impulsó una audaz política de anexión de las regiones limítrofes a efectos de dar forma a la gran Alemania con que soñaban los teóricos del Reich. Ante las elecciones de 1938, el oficialismo consagró la fórmula Ortiz-Castillo. Pese a ser elegido gracias al fraude electoral, el presidente Ortiz trató de eliminarlo. La voluntad general de que sea respetado el resultado del sufragio para alcanzar esa soberanía que solo corresponde al pueblo. Su paso más audaz fue la intervención a la provincia de Buenos Aires en 1940, tras unas tramposas elecciones. Esta actitud del ex radical Ortiz obedecía, además de a su buena voluntad, a la tranquilidad que le daba a la clase dominante el tener como oposición a un radicalismo domesticado y a una izquierda poco significativa en términos electorales. En 1939, el ataque alemán a Polonia da inicio al conflicto, que se generaliza en forma inmediata y puede ser caracterizado en tres fases sucesivas. En la primera, entre 1939 y 1941, Inglaterra y Francia se enfrentan con Alemania e Italia, desenvolviéndose casi exclusivamente en el marco europeo. En la fase siguiente, adquiere dimensión mundial al ingresar al conflicto Estados Unidos y la Unión Soviética por el bando aliado, y Japón, que se alinea junto a Alemania. El avance germano-japonés es detenido en esta etapa. Entre 1943 y 1945, última fase del conflicto, la desesperada resistencia japonesa frente a la supremacía de la flota estadounidense llega a su fin, cuando los Estados Unidos hacen estallar en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki la bomba atómica. Simultáneamente, la Unión Soviética declaró la guerra al Japón, cuyo gobierno capituló el 2 de septiembre de 1945.
Ortiz debió enfrentar la difícil decisión sobre cuál sería la actitud de la Argentina frente al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La situación interna era complicada. Dentro de las Fuerzas Armadas, la oficialidad estaba dividida entre partidarios del eje nazifascista y aliadófilos. Los partidos políticos de la oposición apoyaban en bloque a los aliados. Gran Bretaña, por su parte, sugería la neutralidad argentina. Al gobierno de Su Majestad le convenía mucho más una Argentina proveedora de alimentos que una aliada de escasa importancia militar. Siendo neutral, la Argentina podría abastecer a Inglaterra sin trabas y sus barcos no serían atacados. Estados Unidos no pensaba lo mismo. Si bien los norteamericanos serán neutrales hasta fines de 1941, desde comienzos del conflicto presionarán a nuestro país para que declare la guerra al eje. El propósito era que nuestros productos no compitieran con los suyos y asegurarse de esa manera el monopolio del mercado europeo. La Argentina, respaldada por Gran Bretaña, se mantuvo neutral. Hacia 1940, el ministro de Hacienda Federico Pinedo lanzó un programa de reactivación de la economía nacional. El Plan Pinedo, como se lo conoció, proponía que el Estado comprara los excedentes agrícolas que no encontraban ubicación en el mercado externo y estimulara la producción industrial exportable. El plan contemplaba un amplio programa de construcción de viviendas populares. Proponía acuerdos comerciales con Estados Unidos y Brasil y el establecimiento de una zona de libre comercio que incluyese a toda América. Este proyecto sonó demasiado audaz o impracticable al bloque de poder dominante y terminó siendo rechazado por las presiones de los sectores agroexportadores. En 1942, Ortiz, gravemente enfermo, debió delegar el mando en su vicepresidente. Castillo, de origen conservador, retomó las prácticas del fraude y la corrupción. Para ese entonces se había constituido una alianza política para terminar con el fraude, la Unión Democrática, que presentaba como partido central al Radical, rodeado de los partidos Demócrata Progresista, Socialista y Comunista. En su plataforma anunciaba su propósito de garantizar la libertad de pensamiento y de reunión y el respeto por los derechos sindicales, junto a la solidaridad activa con los pueblos en lucha contra la agresión nazifascista. Parecía seguro que, de no mediar el fraude, la Unión Democrática se impondría. Los nacionalistas temían los efectos de este triunfo, el alineamiento de la Argentina con los aliados y la continuación de las políticas liberales de subordinación económica. Por otro lado, la posible presencia de socialistas y comunistas en el Parlamento resultaba para los nacionalistas impensable y, por supuesto, intolerable. Entre fines del 42 y principios del 43, mueren tres de las grandes figuras políticas de la época. Agustín P. Justo, el caudillo político-militar que había tomado posición en el año 42 a favor de los aliados. Su muerte dejó un vacío político y sin contención a los sectores más nacionalistas del ejército. Alvear, que deja al radicalismo sin liderazgo. Finalmente, con la muerte de Julio Arroca hijo, desaparece una figura que jugaba un papel importante en cualquier andamiaje de coalición política. El ejército sin el control ideológico liberal que le daba Justo. Los conservadores sin liderazgo, el radicalismo sin liderazgo. En ese contexto, el ejército y la guerra pasan a tener un protagonismo político excepcional. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial,
los países latinoamericanos acumulan reservas monetarias y modifican sus estructuras productivas. Aparecen las áreas industriales. Aumenta la población urbana que se concentra en barrios marginales conocidos como favelas en Brasil o villas miseria en Argentina. En el orden político, América Latina está en manos de dictadores como Getúlio Vargas, que hacia 1937 funda en Brasil el Estado Nuevo, de corte antidemocrático. A fines de la década del 40, florecen los populismos, los frentes populares y el peronismo. El peronismo en la Argentina, el Frente Popular en Chile, el varguismo en Brasil y el nacionalismo revolucionario de Paz Estenssoro en Bolivia expresan el ingreso de los nuevos sectores populares a la política. En el país se fue creando un clima tenso, agravado por la proximidad de las elecciones. En las Fuerzas Armadas había mucha preocupación. Los militares percibían que al gobierno le costaba mantener la neutralidad y que se inclinaba por un candidato a sucesor favorable a los aliados, el estanciero salteño Robustiano Patrón Costas, un peso pesado de la oligarquía norteña. También preocupaba al ejército la creciente actividad sindical de signo izquierdista y la posible influencia de esas ideas en el país. El ambiente parecía propicio para las conspiraciones. Así lo entendieron los militares del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, una logia que fue creciendo en influencia dentro de las filas castrenses tras la muerte del general Justo. Sus miembros no ocultaban su admiración por el nazifascismo y se declaraban partidarios de la neutralidad, anticomunistas, pero contrarios al fraude electoral. Finalmente, el GOU se decidió a actuar el 4 de junio de 1943, derrocando al presidente Castillo. En las calles de Buenos Aires hubo festejos y algunos manifestantes quemaron tranvías y ómnibus en repudio al monopolio inglés en el que veían un símbolo del régimen depuesto. Tras unos días de confusión, asumirá la presidencia el general Pedro Pablo Ramírez. Las primeras medidas del gobierno militar no dejaron lugar a dudas sobre su orientación ideológica. Se decretó la educación religiosa obligatoria en las escuelas estatales. Fueron expulsados de las universidades los docentes que no hicieran una explícita adhesión al culto católico y se llegó al absurdo de prohibir el uso del lunfardo en los tangos. En el campo internacional, el gobierno mantuvo la neutralidad y se decidió a aprovechar la situación económica mundial que favorecía a nuestro país.
Dentro del rígido esquema conservador planteado por el gobierno, había, sin embargo, una figura que, compartiendo los postulados del nacionalismo católico, demostró tener una visión política original. En las conferencias de Yalta y Potsdam, que ponen fin al dramático conflicto, Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten el mundo en áreas de dominio e influencia. Europa pierde la hegemonía que detentaba desde siglos antes. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas conforma un fuerte polo de poder en Asia y Europa Central. Por otra parte, el fascismo, salvo en España, desaparece de casi toda Europa. En tanto, el socialismo y el comunismo encuentran en la situación de posguerra condiciones que facilitan su expansión. En septiembre de 1945 se inició el primer juicio contra los criminales de guerra nazis, tal como lo habían acordado las potencias aliadas. El lugar elegido fue el Palacio de Justicia de Nuremberg, una de las sedes principales del partido de Hitler. En el mismo se registraron importantes ausencias, como las de los jerarcas Himmler, Goebbels y Bormann. Los dos primeros se habían suicidado, siguiendo el ejemplo del Führer, y el tercero desapareció. La acusación que pesó sobre ellos fue la de genocidio. El tribunal dictó 11 penas de muerte, entre ellas las de Göring, que se suicidó con cianuro en la cárcel poco antes de ser conducido a la horca. La guerra fue terrible para Europa. Las pérdidas humanas y materiales, la desorganización social, la ruina económica formaban parte del duro precio pagado y afectaron tanto a los derrotados como a los vencedores. El colapso económico de Europa era una consecuencia previsible, por lo que ya antes de terminar la guerra se habían reunido los líderes de las potencias aliadas para fijar las bases de una paz duradera que pensaban dependía de una estabilización económica mundial. Entonces, en julio de 1944, crearon el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, para impedir el resurgimiento del fascismo y del nazismo, fue creada la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, un aspecto importante quedaba por resolver. A pesar de la colaboración para derrotar a Alemania, Rusia y los aliados occidentales se tenían una profunda desconfianza.